El primer vector desde A hasta B, el segundo desde A hasta C, el tercero desde A hasta D. Aquí tenemos el vector AC, el AD y el vector AB, representados en el software GeoGebra 3D. Vectores en el espacio. El siguiente es un problema de Física 1 del nivel universitario, correspondiente al capítulo de vectores en el sistema tridimensional o vectores en 3 dimensiones. Este problema nos muestra una torre en esta figura. Esta torre tiene 70 metros de altura y además está soportada por 3 cables, 3 tiradores, 3 tirantes, ¿no? que viene siendo el cable AB, el cable AC, el cable AD. Ellos ejercen fuerzas de tensión sobre la torre y los puntos A, B, C y D se encuentran pues tal como muestra la figura. La magnitud de cada una de las fuerzas de tensión, me está diciendo el dato del problema que es de 2 kilonewtons o 2000 newtons. Y el problema nos pide expresar vectorialmente, o sea, hallar la expresión vectorial de la fuerza resultante ejercida por los cables sobre la torre. Debido a que los cables están templando la parte de arriba de la torre, están ejerciendo una fuerza. Esa fuerza resultante es la que nos piden hallar su expresión vectorial. O sea, en función de los vectores canónicos I, J, K. Los vectores canónicos del sistema tridimensional. Las coordenadas en los puntos de apoyo nos vienen dando acá 40 menos 40 para el C. Para B es 0,40 y para D es menos 60, menos 60. No vemos la tercera componente, a pesar de que estamos en el sistema tridimensional, no vemos la tercera componente. Lo que quiere decir que estos 3 puntos B, C, D están en el plano XY, incluido en el sistema tridimensional, o también que equivale a decir que la tercera componente es 0. Entonces vamos a representar los puntos B, C y D como ternas ordenadas, en donde su tercera componente debe de llevar 0. Justo donde va la componente Z ponemos 0. Esto es debido a que los tirantes están atados al piso, al suelo, en donde el nivel de altura es 0. Por esta razón pondremos que la tercera componente de cada uno de esos puntos es igual a 0. Mientras que el punto A, al encontrarse en la cima de la torre, que mide 70 metros, tendrá coordenadas 0,0,70. Las primeras componentes son 0, porque no está en ninguno de los ejes, ni en el eje X ni en el eje Y. La proyección de ese punto es 0,0 para el plano XY. Entonces ya vamos a ir representando cada uno de los puntos A, B, C y D. Ahí tenemos al punto A, acá tenemos al punto B, y acá al punto C, 40, menos 40,0. Y al punto D, menos 60, menos 60,0. Recordemos que le estamos colocando 0 al final en la tercera componente, debido a que están en el piso, el nivel 0. Ya tenemos los 4 puntos representados en R3 y nos piden hallar la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables sobre la antena. Para resolver este problema tenemos que primero calcular los vectores de tensión. Los vectores de tensión van a ejercerse desde el punto A hacia los puntos de apoyo, desde el punto A hacia el punto C, hacia el punto D, hacia el punto B. ¿Okay? El primero es desde A hasta B, por orden alfabético, digamos, ¿no? Aunque no hay un orden establecido, uno puede empezar por donde uno quiera, pero yo elegí en orden alfabético. Desde A hasta B ya tenemos 0,40, menos 70. ¿Cómo hallamos este vector? Después lo voy a explicar. Primero lo voy a explicar así un poco resumidamente a grandes rasgos. Así también vamos a calcular el vector AC, sus coordenadas de este vector AC, y de ese mismo modo el vector AD. Ahí lo tenemos. Es el vector AC, es el vector AD, es el vector AB, representados lo más precisamente posible en el software GeoGebra. Bueno, esto se va a entender mejor cuando puntualizamos cada uno de los pasos del desarrollo de este ejercicio. Veamos. Primero nos habían dado que la altura de la torre era de 70 metros y con esto pudimos deducir
las coordenadas del punto A, el punto que tenemos aquí, que ya lo había explicado. Lo mismo, un razonamiento similar para los demás puntos, los puntos de apoyo, era agregarle la coordenada 0 en la tercera componente. Y de ese modo ya teníamos los puntos en 3 dimensiones, cada uno de los puntos A, B, C y D. Y luego graficar dichos puntos, es decir, acá ubicarlos en las 3 dimensiones, lo cual es sencillo. Por ejemplo, para el punto B, vemos de que se encuentra aquí, justo en el eje Y. ¿Por qué? Porque las coordenadas para las demás, solamente para el lado correspondiente a la variable Y, es 40, mientras que para X y para Z es 0. ¿Sí? Cuando tiene 0 en las demás componentes, significa que solo está en uno de los ejes. En el caso del punto C, tenemos aquí marcando menos 40, justo acá, en el eje verde. El eje verde es el eje Y el rojo es el eje X. Entonces para Y tenemos 40 unidades y para X tenemos menos 40. Aquí está, 40, menos 40. Para el caso del punto D, menos 60, menos 60, es fácil. El menos 60 lo ubicamos en el eje X y el otro menos 60 en el eje Y. Aquí está el punto D y lo proyectamos menos 60 aquí, y lo proyectamos hacia el otro eje, al verde, o sea, al eje Y, también tenemos menos 60. Esos son los negativos, los que están detrás de estos que están aquí. Y estos, los que están a la izquierda de estos que están acá. Es la recta numérica. Cada uno de los ejes son rectas numéricas, donde hay positivos y negativos. Bueno, entonces una vez que tenemos los 4 puntos representados en el espacio de 3 dimensiones y graficados, el siguiente paso era graficar. A partir de esos puntos, graficarlos o unirlos. Unir esos puntos. Unimos esos puntos a través de vectores. A partir de esos puntos los unimos con vectores, porque esto es la tensión. Y acá también tenemos otra tensión. Siempre apunta hacia el suelo, porque digamos que amarraron en la punta de la torre y luego empiezan a tirar de esos cables, y esos cables, el tirón de esos cables pues apunta hacia el suelo, ya que el suelo es el que contiene a los puntos A, B, C, D. Ese suelo es el plano de X y Y. Una vez de que habíamos graficado los puntos A, B, C, D, el siguiente paso era graficar los vectores. Y era necesario porque de ese modo podemos, digamos, recordar cómo se calculan estos vectores. Por ejemplo, este vector, el vector AB, se puede calcular tomando la resta de B menos A. O sea, punto final menos punto inicial. Lo mismo para el otro vector, el vector AC. El vector que va de A hasta C es C menos A. ¿Cómo restamos eso? Bueno, solo reemplazamos las coordenadas del B, las coordenadas del A. Y ahí están las coordenadas del B, es 0, 40, 0. Reemplazamos acá, 0, 40, 0. Y para el A es 0,0,70. Era la altura de la torre. Y pues de ese modo tendríamos 0 menos 0, primera con primera, es 0. Segunda con segunda, 40 menos 0, 40. Y tercera con tercera, 0 menos 70, menos 70. De la misma manera, para el vector AC, reemplazamos las coordenadas de C, que ya lo tenemos aquí, 40 menos 40, 0. Y las coordenadas del punto A, 0,0,70. Y así hemos encontrado el vector AC restando sus componentes. Primera con primera, 40 menos 0, 40. Segunda con segunda, menos 40 menos 0, menos 40. Y la tercera con la tercera, 0 menos 70, menos 70.
Y esto es lo que la aplicación GeoGebra le llama vector U. Automáticamente le pone un nombre, UV. Aquí está, el vector U es el vector AB 0, 40, menos 70. 0, 40, menos 70 es el vector U. El vector V es 40, menos 40, 70. El vector V es 40, menos 40, menos 70. Está encajando perfectamente. Del modo similar, ustedes pueden hallar el tercer vector, que viene siendo AD. ¿Sí? Porque el primero iba hacia B, el segundo hacia C y el otro hacia D. Siempre partiendo del mismo punto, el mismo punto A, es el origen. El punto de partida es el punto A. Bien, entonces aquí restamos punto final menos punto inicial de menos A, y pues ustedes van a reemplazar los componentes de las coordenadas de D, las coordenadas de la, y pues va a aparecer el vector W, menos 60, menos 60, menos 70. Eso uno debe de constatarlo. Y ya está. Muy bien, entonces yo estaba diciendo qué hay con el vector unitario, porque para hallar la resultante de estas fuerzas no basta con sumarlo el vector U y el vector W y el V. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de newtons. Esto está en unidades longitudinales, no está en newtons. Mientras que acá, si ponemos atención acá, hablan de 2000 newtons o 2 kilonewtons. No estamos hablando de longitudes. Entonces son otras unidades. Por lo tanto, hay que trabajar con los vectores unitarios. ¿Ya? ¿Cómo calculamos los vectores unitarios? ¿Ya? Para el vector unitario en la dirección de U, por ejemplo, el vector unitario en la dirección de U, la aplicación ha optado por darle un nombre automáticamente. La aplicación ha optado por darle el nombre de DES. Entonces, vector unitario DES. Y también calculamos sus longitudes. Claro, me estaba pasando las longitudes. ¿Cómo calculamos las longitudes? Las longitudes de cada uno de estos vectores, cuando sería así. Módulo de U es lo mismo que módulo de AB. Hay una fórmula para eso. Sería cada uno de sus componentes elevado al cuadrado, la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes, raíz cuadrada de todos. O mejor dicho, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Quiénes son sus componentes de la B? Tenemos 0, 40 y menos 70. 70 al cuadrado más 70 al cuadrado, pues tomen calculadora y debe salir esa cantidad, 80.62 de la longitud del vector AB. Pero eso no está en newtons, está en unidades de longitud, de las mismas unidades que se utilizaron para graficar el sistema de coordenadas X, Y, Z. El sistema de coordenadas X, Y, Z utilizaron longitudes en la dirección de Y, en la dirección de J, en la dirección de K. Esas mismas longitudes son las unidades para este 80.62. No son unidades que inicialmente estén en newtons. Por eso es que usamos vectores unitarios, porque hay una relación. Los newtons son como decir los múltiplos escalares de esos vectores, y la mejor manera de trabajar con esas cantidades es con vectores unitarios. Ya está. Entonces, de ese modo, pues hemos calculado el módulo de AB, el módulo de AC, la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, en este caso de 40 menos 40, y así podría, digamos, extenderme, pero no lo voy a hacer. Es decir, lo que importa es el procedimiento en forma general, y así encontraron que la longitud del vector V es 90 y 110 para el otro vector. Aquí era 90, y para este vector el W, que es lo mismo que el vector AD, su longitud era 110, es igual a 110. Entonces se encuentra cada una de sus longitudes. Entonces ya podemos hallar los vectores unitarios. El vector unitario en la dirección de AB, el cual la misma aplicación le había elegido un nombre que era, como ya había tomado ABC, le puso el
que le sigue, el D. Y ya, bueno, no importa, el asunto es de que tenemos el vector unitario que se calcula mediante esta fórmula. Ahora sí presten atención más a esto. Un vector unitario se calcula de esta manera, tomando de dónde a dónde va y luego dividiéndolo entre su módulo. Okay. Entonces ya está. El vector AB ya lo tenemos, allí arriba lo tenemos acá. Ahí tenemos sus coordenadas. Es 0,40, menos 40, menos 70. Y lo dividimos entre su longitud. Que ya lo hemos visto que es 80.62. Pero ¿cómo es eso de dividir? Bueno, para dividir cada uno de sus coordenadas queda afectada por ese denominador. 0 sobre 80.6, vamos a ponerle 40 entre 80.6. Cada uno de sus componentes queda afectada por el mismo denominador. Y así obtenemos el vector unitario en la dirección de AB, tal como aparece acá. No aparece nada aquí, pero lo que importa acá son sus coordenadas. Las coordenadas de D, que es el vector unitario de U, el vector unitario de V y el vector unitario de W, de cada uno de ellos. Y aparece de ese modo. 0,0 y tanto. 0,0.49, vamos a poner 0.5 aproximadamente, y acá es 0. Negativo 0.86, redondeando, menos 0.9 aproximadamente, y así. Calculamos cada uno de sus vectores unitarios. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es calcular la resultante. La resultante es la suma de los vectores unitarios multiplicado por cada uno de sus módulos. O sea, módulo de AB. AB es su módulo multiplicado por el vector unitario en la dirección de AB. La fuerza, de modo similar, la fuerza que va desde A hacia C y la fuerza que va desde A hacia D sería igual al módulo de esa fuerza multiplicado por su vector unitario en esta dirección. FU. Si acá tenemos AD, ponemos AD. Y acá también AD. Solo que este lleva la flechita, mientras que este no, este solamente viene a ser su longitud. Pero ¿cuál es la longitud de esa fuerza? Pues según el dato del problema lo tenemos aquí. La magnitud de cada una de estas fuerzas es de 2 kilonewtons. Ahí está, la magnitud es lo mismo que la longitud. Entonces sería 2 kilonewtons. 2 kilonewtons en la dirección del vector unitario UAB, 2 kilonewtons en la dirección del vector unitario AC. Y también para cada uno de estos vectores son sus magnitudes o longitudes. Bien, entonces ya está en la dirección de AD, en la dirección de AB, en la dirección de AC, en la dirección de AD. Y entonces la resultante, el módulo del vector resultante, que lo podemos reemplazar o representar como una R, es la suma de F en la dirección de AB más la fuerza AC más la tensión de AD. O sea, cada una de estas fuerzas sería 2 por el vector unitario más 2 por el vector unitario en la dirección de AC más 2 por el vector unitario que va en la dirección de AD, lo cual se puede factorizar. De hecho se puede factorizar y quedará pues U AD U AC U AD, la suma de esos vectores unitarios. Esta sería la resultante. Esto que tenemos aquí, en donde pues es fácil reemplazar cada uno de estos, ¿no? O sea, debemos
debemos reemplazar cada uno de los vectores unitarios. Por ejemplo, este sería el vector unitario UAB, como expliqué hace un momento. Se debe reemplazar ahí. Y también debemos reemplazar el vector AC. UAC es unitario en la dirección de AC, que es el propio vector AC dividido entre su longitud. Y me saldrán ahí unas coordenadas a la hora de reemplazar. Me saldrán ahí unas coordenadas para este vector y para el otro vector también. Sería, bueno, ese vector sería AD en la dirección AD. El vector en la dirección de AD es AD sobre su longitud. Sus coordenadas, ya están. Cada una de sus coordenadas se van a sumar con las coordenadas de este de acá. O sea, 0,0.5 con 0,9. Se van a sumar estas columnas de cada una de sus componentes. Y ahí pues ya tendríamos el módulo de la resultante. Es así, es sencillo. Entonces memoricemos los pasos. Y recapitulando, estos son los 7 pasos que en mi criterio es necesario entender o realizar para desarrollar este tipo de problemas. A partir de la figura, representar cada uno de los puntos por donde están actuando las tensiones. Fueron estos 4 puntos, A, B, C, D. Luego, graficar dichos puntos. Lo hicimos a través de GeoGebra. El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, lo graficamos con suma facilidad utilizando la aplicación. Los cálculos también lo facilita la aplicación. Y luego de calcular cada una de las coordenadas de dichos puntos, podemos trazar sus vectores que van del punto de origen, en este caso A. El punto A es el punto clave de origen de cada uno de esos vectores. Son vectores concurrentes, parten del mismo punto A. Y entonces se puede ver de dónde a dónde van, y eso me permite saber cómo voy a efectuar la resta. Porque aquí, para el vector AB, la resta tiene que ser B menos A, no al revés. Porque siempre se resta punto final menos punto inicial. Y el punto inicial aquí es A. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Y así para los demás vectores. Salen desde el punto A. O sea que siempre hay que ponerle acá menos A, menos A, menos A. En el caso en el paso 5, en el paso 5 tenemos, calculamos cada uno una vez de que ya hemos calculado esas coordenadas de dichos vectores, del vector AB, del vector AC y del vector AD, calculamos entonces sus longitudes con esta fórmula. La fórmula que usa una raíz cuadrada, suma de los cuadrados de cada uno de ellos, su raíz cuadrada de todo eso, y nos arroja un número. Ese número es el que vamos a utilizar para los vectores unitarios en el paso 6. Para el vector unitario tomamos la longitud, o mejor dicho, tomamos el vector, las coordenadas del vector, y lo dividimos entre la longitud. Y para dividir eso, pues cada una de sus componentes debe ser dividida entre dicha longitud. Eso es en el paso 6. Vamos a obtener 3 vectores unitarios. Uno en la dirección de AB, otro en la dirección de AC y otro en la dirección de AD. Para calcular la fuerza resultante, vamos a usar esta fórmula que vemos aquí. Que un vector de fuerza siempre va a ser igual a su módulo o magnitud multiplicado por su vector unitario en esa dirección. ¿Sí? O sea, una cosa es el vector FAB y otra cosa es su vector unitario. ¿Sí? La única similitud, la única relación que hay entre los dos es que ambos son vectores paralelos, o sea, están contenidos en líneas paralelas. Y lo mismo el vector AB. El vector AB también sería un vector diferente, pero que también es paralelo a eso. Y ya está. Entonces, a partir de esto, hay una relación de multiplicidad, de que este vector es múltiplo de este. Ya está. Y pues ahora con cada uno de estos vectores, el vector en la dirección de AB, o sea, son las tensiones en sí. En realidad, esto vienen a ser las tensiones de esos tiradores o tirantes, ¿no? De esos tirantes de la antena. Son las tensiones de los tirantes de la antena. O sea, tenemos la antena por acá
digamos que todo es en la antena, todo eso viene en la antena, y pues los tirantes, va uno por acá, va otro por acá, y otro por allá atrás, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección apuntan los tirantes? Hacia el suelo van a apuntar hacia el suelo. Y eso pues ya me dice la fuerza, digamos, AB, así, la fuerza B es justo con esta fórmula, porque es paralelo a ese vector unitario que va desde A hasta B. Algo así, a grandes rasgos. Ya está, vamos a ver lo que hice en GeoGebra, ¿no? Calculé cada uno de los vectores, el vector AB, acá está AB, AC, AD, aquí está AB, bueno acá, AB, AD, AC. Y después calculé sus longitudes con el comando longitud. Entonces me salió 80.62, 90, 110. Luego calculé sus vectores unitarios. Entonces lo que hice fue dividir cada una de las longitudes. La primera era longitud, le habían puesto nombre A, por eso lo divido entre A, que es lo mismo decir 1 sobre A. ¿Sí? O sea que acá esto, uno lo puede escribir así, 1 sobre AB, multiplicado por el vector AB. Pero la aplicación a esto le da un solo nombre, una sola letra. En este caso le había puesto A, me parece, ¿no? Y el otro que tenía el U, ¿no? El nombre U. Por eso aparece 1 sobre A por U. Acá está, 1 sobre A por U. Lo mismo acá, 1 sobre B por V. O sea, es la inversa de la longitud multiplicado por el vector. Creo que también da lo mismo si lo hubieras puesto W sobre C. Creo que no pasa nada. A ver, W entre C. Sí, da lo mismo. A ver si regresamos acá a lo que era antes. 1 sobre C por W, menos 0.5, menos 0.5, menos 0.6. Hay que memorizar esa parte. Menos 0.5, menos 0.5, menos 0.6. O sea, no pasa nada, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Sí, ya. Y ahora sí, finalmente esto fue lo que yo hice para calcular la resultante. Era 2 que multiplica a cada uno de los vectores unitarios, tal como vimos acá. Acá está, 2 que multiplica a cada uno de los vectores unitarios. Ya está. Solamente lo digité, A más E más F, y le di Enter. Y ni siquiera es necesario darle Enter porque la aplicación lo hace de manera automática. Y ya está. Esto viene a ser la respuesta. ¿Okay? Y vamos a compararlo con lo que tenemos en el enunciado para verificar que sí es la respuesta. Aquí lo tenemos, ahí está. La respuesta es F tiene coordenadas en kilonewtons, me está dando en kilonewtons. Por eso le puse 2 kilonewtons, no le puse 2000 newtons, porque acá la respuesta ya está el kilo, digamos, colocado ahí. O sea, se omite el 1000. Ya. Menos 0.2022, ¿no? Menos 0.2022. Y luego la siguiente componente, esta de acá, es menos 0.98752, menos 0.98752. Y la tercera, menos 0.5647, menos 0.5647, pero redondeándole ya le ponen un 8, sí, porque el que sigue después del 7 es un número mayor o igual que 5, es el redondeo. Y nada más. Entonces, de ese modo hemos calculado en el software GeoGebra, ¿sí? Incluso puedo borrarlo y puedo hacerlo nuevamente, o sea, en ese lado no hay ningún problema. Vamos a ver, lo borramos y lo hacemos paso a paso para llegar a esa misma respuesta. Ingresar esto es de lo más fácil, solamente le pones el numerito y ya está. Por ejemplo, para el caso de 0,070, digamos que me invento acá un número, 0,0,5 por ejemplo. Le doy Enter y automáticamente eligen un punto, una letra, la letra E, y automáticamente lo puso por ahí. Acá está. Ya, entonces es sumamente fácil. El siguiente paso era hallar cada uno de los vectores, o los vectores que van desde A hasta B, el vector que va desde A hasta C y el vector que va desde A hasta D. O sea, hay que restar nada más. B menos A. Sí, pero una manera más fácil es con vector, en la forma de vector. Vector con opción, vector, y luego punto inicial, punto final, eliges cada uno de los puntos. Ahí presionas el punto inicial, o sea, el punto A. Y luego con la flechita del teclado,
que va hacia la derecha, me desplazo y automáticamente seleccionamos el parámetro que es el punto final. Entonces, una vez que ya está seleccionado, como lo vemos ahí, presionamos la tecla correspondiente al B, o sea, porque vamos a sacar el vector de A hasta B. Ponemos B gran o B mayúscula y automáticamente me grafica ese vector. Ya está, ya tenemos el vector unitario. Bueno, no es unitario, solamente es el vector que va desde A hasta B. Ya. Después, de la misma manera, ponemos vector y aparecen estas opciones. Elijo la segunda opción, escribo el vector A porque ese es el punto de partida A, y luego el punto final viene a ser el vector C. Ya está. Y automáticamente me calcula sus componentes, cada una de sus coordenadas, y de ese modo me evito hacer todo este cálculo que vemos acá. No está de más saber esto, hay que dominar ambas cosas. Sí, porque ambas se complementan. Lo que no tiene uno lo tiene el otro y viceversa. Vamos a ponerle el siguiente, que es vector, que va desde, bueno, elegimos el segundo, va desde el punto A hacia el punto, bueno, ya elegimos B, ya elegimos el C, falta el D. Automáticamente me ha creado cada una de las componentes de esos vectores, pero como vemos lo muestra en forma de columna, que es lo mismo en forma de fila. Menos 60, menos 60, menos 70 es lo mismo, ¿ya? O sea, en forma de coordenadas, ¿no? Ya, bueno, ahora lo siguiente es representar o calcular los vectores unitarios. Para hallar los vectores unitarios necesitamos las longitudes o módulos, ¿no? El módulo de U, por ejemplo. Para el módulo de U vamos a escribir longitud L-O-N y automáticamente me sale esto. Elegimos la primera opción. Objeto. ¿Qué objeto? Pues del vector AB. El vector AB, o sea, U. Y automáticamente 80.62 es la longitud del vector U. O sea, desde este vector U, que viene desde A hasta B, si medimos ahí si estuviésemos en la realidad, ahí podríamos constatar de que sale aproximadamente 80.6. Longitud del siguiente vector, V. Ya está. Longitud del siguiente vector, W. Ya está. 90 y 110, tal como lo vimos ahí. A ver, tal como vimos por acá. Sí. El vector AC tiene longitud 90 y el vector AD 110. Ahí está. El vector AD. El vector AD es el W. Ya está. Ahora sí ya podemos, en ese instante ya podemos calcular su vector unitario. El vector unitario de AB. El vector unitario de AB es U dividido entre su longitud. Y la longitud es A. O sea, escribimos U sobre A. U entre A. Y ya está. Es sencillo. El siguiente sería V con B grande. V con B grande. Ok. V entre B grande. Ya está. Y el último es W entre C. W entre C. Porque es el vector AD entre su longitud del vector AD. Ya está. W entre C. Y ya está. Ya tenemos los vectores unitarios. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular la resultante. Calculamos la resultante. Así. Es el doble del vector unitario, el doble del segundo vector unitario y el doble del tercer vector. Pero podemos sacarle factor común 2, porque tienen la misma longitud cada uno de ellos. No longitud, la misma magnitud, sí, la magnitud en newtons. Es 2 kilonewtons, así que escribimos 2 kilonewtons multiplicado por la suma de los vectores unitarios, que son D, E, F. D, E, F. Bueno, en realidad es más, porque estamos hablando de una suma, más E más F. Y ya está. Observen esa respuesta. Vamos a sacarle la captura. Y vamos a constatarlo con lo que teníamos Vamos a constatar esto con lo que teníamos en acá. Aquí. Bueno, creo que salió así, pues, pero ¿qué se puede hacer ahí?
Por alguna razón lo puso así. ¿Se puede agrandar? Bueno, se puede agrandar. Felizmente se puede agrandar. Ya, bueno, lo tenemos acá. Es menos 0.2020, menos 0.2022. Y acá menos 0.9875, menos 0.98752 y menos 4.56, menos 4.5648. Este 8 surge por el 7 que está al lado de un número. Al lado derecho tenemos otro 7 que es mayor o igual que 5, por eso se redondea. Se le sube una unidad más. Nada más. Ven la velocidad con que hizo GeoGebra, pero eso nunca iba a ser posible sin un buen planteamiento. El planteamiento en sí es 100% que llegas a la respuesta, sí, pero es lento. Tienes la ventaja que es lento por las operaciones que implica: restar, componentes, coordenadas, raíces cuadradas, elementos al cuadrado, divisiones, o sea, muchas operaciones. Agarras la calculadora y prácticamente saldría humo de tantos botones que uno esté tecleando. Sin embargo, en GeoGebra puede graficarlo y puede darte el resultado exacto en pocos minutos. Vamos a cargar el otro. El primer ejercicio, mejor dicho, el primer gráfico que yo hice, pues primero era los puntos A, B, C, D. Ahí están los puntos donde estaba la torre y los puntos de apoyo. Bueno, el D es el punto de apoyo, el tercer punto de apoyo donde está el tercer tirante. Son 3 tirantes para esta. Son 3 tirantes para esa antena, ¿verdad? Ahí están los 3 tirantes. Ya, no le doy zoom porque se arruina, se estropea prácticamente. Y después, bueno, tal vez lo difícil es ubicar los puntos, pero es cuestión de práctica nada más, ¿no? Bueno, las longitudes no se visualizan, pero los vectores unitarios sí se visualizan. Están en color verde acá, y es solo cuando le doy zoom, pero después ya lo voy a como arruinar prácticamente. Ahí está. Esos 3 vectores unitarios son respectivamente paralelos a los 3 vectores que vimos al principio, los que tenían color turquesa, estos que están afuera. Están tan chiquitos, pero son unitarios porque miden una unidad cada uno, mientras que este medirá 80 unidades y el de acá es 90 y el otro 110 o algo así, es lo que dice, ¿no? Aquí 80 unidades, 90 y 110. Ya está. Y después ya vemos la resultante. La resultante es esta es la resultante. Es un tercer vector que es la suma algebraica de estos 3 vectores que vimos acá, pero multiplicado por 2. Pero está en newtons, o sea, como que se pierde ahí, ¿no? Porque están mezclándose las unidades de newtons con las unidades de longitud, y como que este vector no es tan representativo. Incluso si le pongo 2000 o no sé, tampoco sería tan representativo, ¿no? Para que sea representativo tendríamos que colocar cada una de las fuerzas de tensión. ¿Cómo calculamos las fuerzas de tensión? Pues lo multiplicamos por 2000 cada una de ellas, y tal vez pueda hacer que aceptemos que cada newton es un metro, puede ser, pero bueno, no es tan importante, es solamente para que quiera profundizar más un poco en cuanto al razonamiento de ese tipo de problemas. Y ya está. Entonces lo que cuenta, digamos que si me piden un trabajo en el que digan grafíquelo, pues yo presentaría este de acá. Bueno, entonces voy a dejar el enlace de este desarrollo de este ejercicio en GeoGebra en la descripción del video. Bueno, si les ha resultado de mucha utilidad, pues ya saben que es muy importante que se suscriban y que apoyen con un like, con un me gusta, con cualquier comentario que dejen, siempre es bien recibido, para ver qué se puede hacer para contribuir a difundir más este tipo de contenidos. Gracias por ver este video y hasta la próxima.